Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en este jueves 11 de abril de 2019. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana nos acompañan acá en nuestros estudios el ex embajador de El Salvador en Washington, el doctor Rubén Zamora, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Es un placer estar nuevamente por Canal 21 conversando con ustedes. Gracias. También saludo a nuestro buen amigo el doctor Rafael Lorenzana, expresidente del Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral MIRE. Gracias por acompañarnos, doctor. Un placer, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, con ambos aprovecharemos la primera parte del programa para hablar sobre las expectativas que hay hoy, que se tienen nuevas reformas electorales y particularmente aquellas que en algún momento clarifican y para algunos detiene el fortalecimiento de las candidaturas no partidarias en nuestro país. Ayer fuimos testigos de una acalorada discusión, ¿verdad? O discursos que se generaron en la Asamblea Legislativa, producto de lo que fue una reforma electoral. Leonardo Bonilla, incluso, que es el único diputado no partidario, calificó la reforma como un acto de venganza y lo calificó de bajero. Vamos a hablar de eso y por supuesto vamos a hablar de otros temas importantes. El recorte de la ayuda de Estados Unidos a el Triángulo del Norte, traspaso de mando presidencial, entre otros temas vamos a tener este día con nuestros invitados. Desde ya les invito a ustedes también para que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen. A ver, doctor Lorenzana, remontándonos a los años y al espíritu con el cual MIRE siempre surge bajo la mirada de ir modernizando el sistema electoral en el país, ¿qué es lo que pasó el día de ayer a su criterio? Bueno, obviamente hay un fallo de la Sala de lo Constitucional que trataron de poner de hacer ciertas normas que lo dejó abierto. El fallo estaba regulando el Tribunal Supremo Electoral. Quedó abierto, ¿verdad? Quedó abierto. Entonces, obviamente, hay una cantidad, yo sé que hay un programa de la Comisión de Reformas Electorales de las cosas que se tienen que hacer para reformar el sistema electoral. Lo que sucede es que se van por lo relativamente más sencillo y hasta cierto punto controversial, como es el hecho del aumento de la forma en que los votos se cuentan. Yo creo que los votos de cada persona, y ahora que tenemos el sistema de votar por la persona, por rostro, como se dice comúnmente, pues hombre, es normal y es natural que los votos que usted le adjudica a una persona sean para esa persona, sea partidaria o no sea partidaria. Claro, sumarle los votos de todos los demás candidatos partidarios que participaron y que no tuvieron los votos suficientes, que eso era adecuado. Pues no todos opinamos igual. Yo creo que cada uno, que lo que se persigue en una democracia es que si usted le da el voto a esa persona lo elija. Hicieron otros cambios ahí, como que también eso sí me parece un poco tomado de los cabellos, que tiene que ser una mujer, si es el propietario un hombre, la mujer tiene que ser el suplente. Mire, y se lo aplican a eso a los partidos políticos. ¿Esto es igual para los diputados que van representando partidos políticos? No es cierto. Además, lo que a mí más me molesta, lo que me incomoda de todo esto, de estas reformas, es que, como dije, se van por lo más fácil. Aquí el gravísimo problema que tenemos es no tener los distritos electorales que los manda la Constitución y que cómodamente los han dejado que sean los distritos administrativos, llamados departamentos. Los distritos electorales no quieren no quieren tomar la responsabilidad de hacer los distritos electorales. Hubo un intento con el último censo de poder distribuir de acuerdo al censo los distritos electorales. Eso no lo quieren tocar, pero eso nos daría la responsabilidad,
la representación podríamos saber quién realmente nos representa en la asamblea y a la vez poder decir si nos está representando bien, quitarlo o no. Pero cuando nos vienen en un distrito electoral como San Salvador, 26 diputados, ahí vamos a votar, aunque votemos por uno de nosotros, ¿cómo nos identificamos uno al otro? Claro, votaron la forma más sencilla. El otro señor diputado dice que lo quieren hacer porque el número de diputados, él está peleando por bajar el número de diputados. Mire, eso, el número de diputados, bajar el número no es la gran cosa. El problema es la responsabilidad de los diputados con sus electores. Eso es lo que no quieren hacer. Para mí es lo más importante. Lo otro realmente me parece lógico que si yo le doy el voto a fulano es el que recibe el voto y no lo puedo andarle sumando el voto de Mengano. Bueno, esa ya es la parte meticulosa, llamémosle, de la reforma, que ya la vamos un poco a descifrar. Sí. Doctor Zamora, ¿en qué abona esta decisión? Hay quienes sostienen que es un retroceso a la democracia, o cuál es la lectura que usted agrega a este análisis. Yo creo que no es un retroceso. Esto es respetar lo que dice la Constitución y la naturaleza del voto, porque dice que todos los votos son iguales. El hecho de que un candidato pueda obtener los votos de otro y se le sumen, y eso no se aplique a todos los candidatos, que no sé cómo se lo podrían aplicar, establece que uno tiene ya un voto no igualitario al del resto. Claro. Eso viola el principio constitucional de que el voto es único, porque entonces el voto de una persona, por ejemplo, que fuéramos nosotros dos candidatos independientes, que lo haríamos muy bien, por cierto, y no necesitaríamos sumarnos los votos, pero en fin, como ejemplo, la gente votó por él o vota por mí. Claro. Pero no, eso no quiere decir que porque votaron por mí y no me alcanzaron los votos, yo tomo los votos de él y me los meto. Entonces, que se lo apliquen a los partidos políticos. Si ya se vota individualmente, ya no por partido, sino individualmente, eso se le aplica a todos los candidatos por igual. Entonces, ahí hay un problema de inconstitucionalidad seria que tenía ese artículo, que ya se le señaló a la Asamblea, pero la Asamblea se había hecho los ojos sordos, y la Corte, y creo que la Sala de lo Constitucional ya no se quería meter a complicar mucho más el sistema electoral, como lo ha complicado innecesariamente, además, creo. A ver, usted ocupó un término complicado, que viene siendo como el mecanismo o la argumentación que estaban planteando los diputados para poder hacer esta reforma. Por lo complicado que resulta el conteo al final del proceso del escrutinio, y por otro lado, que cómo es posible que un diputado esté recibiendo los diputados de otros y los otros no tengan la misma opción. Entonces, en términos concretos, ¿ustedes ven válido esta reforma? Yo creo que es válida. Sí, yo también. Aquí no es, como quien dice, lo más aceptable estar diciendo que lo que la Asamblea hace es correcto. Pero si la Constitución dice y ordena las cosas y la ley se establece de acuerdo a la Constitución, hay que decir que eso es válido y hay que respetarlo de esa manera. Yo creo que el interés de los independientes, y está lógico, que el candidato independiente fuera el que peleara. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él sabe que le caen muy bien los votos de otros independientes. Y podríamos hacer entonces los fraudes de meter candidatos independientes varios para después hacer el combo, como quien dice, de votos, ¿verdad? Y que salga uno que le paga a los demás para ser candidatos. Además es una deuda. Es un problema muy serio en lo que se había hecho, y esto se está corrigiendo. Era una deuda pendiente, Rubén, lo habían dejado abierto, le había quedado en manos del Tribunal Supremo Electoral. Tenían que hacerlo. Lo que sucede, miren, cualquier legislación no le va a gustar a todo el mundo, no todo el mundo va a estar completo. Ahora, lo que pasa es que hay un montón de sospechas, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es que mire, ya ahora los diputados están preocupados por la próxima elección porque se les van a meter un montón de diputados independientes, porque hay un partido nuevo que no sabemos cómo va a funcionar, y el presidente no tiene la suficiente fuerza en la Asamblea Legislativa para poder tener gobernabilidad, y entonces creen que por eso lo están haciendo para tener. Puede ser que lo hagan con ese, pero a mí lo que me interesa dentro y por lo que se ha luchado toda la vida es porque se arreglen las cosas dentro del sistema de partidos políticos. Si nosotros vamos a luchar para que los partidos políticos se debiliten,
Eso realmente lo que estamos haciendo es luchando contra la democracia. Por ejemplo, hablábamos con otro grupo de qué es lo que tenía que hacerse en este momento. Lo más importante era fortalecer la transparencia dentro de los partidos políticos, establecer el financiamiento, las elecciones internas. Eso se necesita hacer, pero también ahí es donde los diputados lucen muy mal, porque eso no lo quieren hacer, eso no lo quieren tocar. Y ahora, por ejemplo, usted acaba de tener el ejemplo de las pasadas elecciones, que se hicieron responsables más o menos los dirigentes de los partidos políticos, y mire si han renunciado. Como decimos en buen salvadoreño, se están haciendo de los panes porque sencillamente no renuncian, prometieron, en lo cual era lógico que aceptaran la responsabilidad, la bofetada que les había pegado el pueblo, y sin embargo ahí se han quedado. Entonces, esas cosas, ¿han mejorado la transparencia? No. Todo el mundo se queja de que son los partidos políticos que unos le pertenecen a la oligarquía, que otros que eran de Albapetróleos, y sin embargo, ¿a dónde están los diputados trabajando para que las personas puedan participar dentro de los partidos políticos y contribuir para que los partidos no los compre la gente que tiene la plata? Eso no lo tocan. Ok, vamos a ver. Voy a utilizar un material periodístico de William Aguilar, periodista de Telenoticias 21, que el día de ayer dio cobertura a esta sesión plenaria, y vamos a conocer un poco las argumentaciones que allí se generaron. Una de ellas es precisamente de ver cuál es el aporte que da o que ha dado en términos de iniciativas de ley la figura no partidaria. Hasta ese grado se llegó como tal. Veamos un poco la discusión. Se cierra la votación y con 57 votos... Con 57 votos la Asamblea Legislativa reformó el Código Electoral en el sentido de que los candidatos a diputados independientes tengan como suplente a una mujer. Además, que los candidatos no partidarios no pueden compartir firmas con otros candidatos independientes, lo que generó la molestia de Leonardo Bonilla, quien aseguró que se trata de una venganza. Vil y bajero de los partidos políticos por haber hecho una propuesta que no era una propuesta particular, sino que era un clamor, una exigencia popular. Al diputado de Ghana, Francis Habla, no le cayó en gracia las acusaciones de Bonilla, por lo que lo llamó irresponsable y fue secundado por un diputado tricolor. Y este señor tiene la valentía, si se le puede llamar valentía, de venir a señalar a cada diputado y decir que somos lo peor que tiene el país cuando hemos hecho tantas cosas por El Salvador. Nosotros responsablemente en la Comisión de Reformas Electorales lo agendamos, pero como él andaba en Chile en una misión oficial, no asistió a su trabajo durante más de 5 días hábiles. Algunos diputados se defienden y aseguran que con esta decisión que se ha tomado en el Pleno no se ha afectado en ningún momento la democracia del país. Del número de firmas que Con un tono más conciliador, el diputado del PDC dijo que no le tienen miedo a la competencia. los partidos políticos sí estamos haciendo propuestas en dirección a fortalecer las candidaturas independientes, sobre todo a quienes nos gusta y respiramos con competencia. A pesar de los argumentos, Leonardo Bonilla dice que se ha violentado la Constitución y que espera que el presidente de la República no sancione las reformas. William Aguilar, Telenoticias 21. Bueno, ese era el reporte de William, gracias. Ahí están los diferentes ángulos que tiene la interpretación de esta reforma. Un acto vil y bajero en venganza por la propuesta de reducir el número de diputados, dice Leonardo Bonilla. Yo creo que esto es una muestra del problema de fondo, diría yo, y es el bajo nivel del debate legislativo. Fíjese que no hay un argumento sobre el problema constitucional, que es por donde debió de haberse empezado todo esto, porque la Constitución es la que nos rige en todo, y la desigualdad de voto que implicaba cómo estaban las cosas, ¿verdad? Antes. En ese sentido yo coincido plenamente con Rafael en el sentido de que todo esto y todas estas reformitas que le están metiendo a la ley y eso que la agarran con la ley electoral para cambiar la última hora y etcétera, etcétera, es para evadir el problema de fondo. Y el problema de fondo no es la ley electoral, el problema de fondo es los partidos políticos y la ley de partidos políticos.
porque allí es donde está el problema fundamental de la crisis de la Asamblea Legislativa y del desprestigio de la Asamblea Legislativa, porque son los partidos los que desprestigian, estos partidos, no los partidos en general, que son absolutamente necesarios en una democracia representativa, pero sí estos partidos que tienen un patrimonialismo espantoso y que viven de prebendas y que viven de repartirse los puestos públicos en la Asamblea, son los que han llevado al desprestigio de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, para mí el problema está en que a lo que hay que empezar a reformar y a fondo es a los partidos políticos. Democracia interna, fundamental, que las primarias que hay ahora son de mentira. ¿Sabe cómo las hacen? Deciden quién va a ser el candidato en el departamento y como solo permiten dos candidatos en las primarias, consiguen uno malo, ¿verdad?, que lo ponen a hacer para que gane el único que queda. Ya, esa es la forma como se actúa aquí algunos partidos políticos, y otros desde ahí arriba mandan en la norma de que se tiene que hacer. Ahí salió. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Hay que cambiar todo el sistema de cómo los partidos se financian y cómo no dan cuenta en absoluto de quién les está dando el dinero. Eso es mentira, no lo están haciendo. Ahí salió, y el costo electoral. Ahí todo salió eso a es lo que hay que relucir cambiar. y a ponerse en tela de juicio en la discusión tal vez un poquito más ampliada que tuvimos la oportunidad de ver ayer en esa sesión plenaria, el tema de la productividad o los valores agregados que ha tenido el papel del diputado no partidario. Pregunto, doctor Lorenzana, ¿está demasiado cerrado el sistema para ver mejores resultados de la candidatura no partidaria, o cuál es su evaluación? Pero es que mire, yo creo que el problema es de ver resultados de todos los diputados, aún como trabajan en partido. Usted ha dado cuenta de hoy que quedó electo el presidente Bukele, el presidente electo Bukele, cómo han salido dentro de las mismas fracciones, han salido las opiniones diferentes dentro de los partidos. La producción de los diputados no necesariamente tiene que estar marcada por los partidos o por ser independientes. Todos pueden producir. Si el problema básico es que no son transparentes. Usted ya va a ver, ahora que un presidente llega sin partidos políticos prácticamente, que no va a tener posibilidades de gobernabilidad, ya va usted a ver lo que va a pasar una vez ese hombre tome posesión, y vamos a empezar a hablar. Después de que estamos hablando de una CICIES y de que no va a haber corrupción, usted va a empezarse a dar cuenta de que van a empezar a circular los dineros debajo de la mesa, porque si no, no van a alcanzarse los votos y los votos van a tener un costo en la Asamblea. Eso no lo puedo asegurar que así va a pasar, pero todo indica, como ha venido pasando, aún cuando los partidos políticos han tenido cierto número de diputados, lo mismo. A mí el problema de los diputados, cuando hablaba Rubén, y perdone que me cambie un poquito en esto, pero sí quiero aclarar que hay un punto, es cierto, hay que arreglar las finanzas de los partidos, hay que arreglar la democracia interna, pero también si nosotros no tenemos, hacemos responsables a los partidos y a las personas, a los diputados por sus votos, tenemos la disparidad que tenemos. Ahí hemos tenido por 9 años, creo que fue un diputado presidente de la Asamblea y estaba electo con 4.400 votos. Y teníamos otros diputados, y tenemos otros diputados que no tienen mayor rol de importancia, pero que han sido electos con 35.000, 40.000 votos. Entonces, esas discrepancias también tenemos que arreglarlas. Lo que pasa es que no le quieren entrar, nunca han querido entrar al problema electoral específicamente de la Asamblea Legislativa, no lo quieren atacar porque saben que les afecta sus intereses. Y lo que dice Rubén, de poner a los candidatos que ellos quieren si eso ha sido obvio, lo que hicieron inclusive en las presidenciales, de andar comprando y andar registrando últimamente, que les pidieron para elecciones internas, entre comillas, anduvieron comprando y como se llama, inscribiendo personas a las cuales les pagaron para inscribirse e ir a votar por un candidato en particular. Entonces, sí tenemos grandes defectos, pero esto que están tratando, lo del diputado independiente, créanme que quizás es el menos de los preocupantes. Hay cosas mucho más importantes que debían de estarse discutiendo. Ya en materia de partidos políticos y del código mismo, ¿no? Pues sí, del sistema electoral, ¿eh? Pues sí, pero veámoslo que lo vean en una forma integral, y hay que sacar las prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué no nos quieren dar la posibilidad de poder identificar a quién nos representa cada ciudadano? ¿Por qué no nos quieren dar los distritos electorales que los manda la Constitución?
Pero ¿qué hicieron? Pusieron los distritos administrativos que los departamentos, y ahí se van ellos entre esa mengambrea, como decimos vulgarmente, ahí se van chinchitalepate. No puede ser así. Tiene que haber responsabilidad de que el voto es igualitario, dice la Constitución, y eso no se cumple. A ver, tengo acá un artículo que escribe Luis Mario Rodríguez donde dice los candidatos no partidarios. Esto lo publica hoy en el periódico El Diario de Hoy. Y entre otras cosas, el sabor al cual él deja es que cuando los partidos, sus cúpulas, mejor dicho, deciden maquillar las transformaciones y caminan en sentido contrario al deseo popular y al de sus mismos militantes, condenan al país a sufrir más temprano que tarde un grave retroceso democrático. Todo lo contrario, a lo mejor, lo que yo puedo percibir en esta mesa. Eso, bueno, pero es que eso es en todas partes del mundo, pues. Cuando los gobernantes no responden a los intereses de la gente, lo que tienen es una reacción negativa de parte de la gente, porque la gente no es tonta, así de simple. Acaba de caer Bashir, el dictador por 30 años en África. Acaba de caer el de Argelia, acaba de caer también. Su partido lleva ya más de 40 años en el poder, ya cayó el PRI, y de eso tenemos un montón de ejemplos en todas partes del mundo. El problema es que precisamente aquí en El Salvador hay una crisis del sistema de partidos políticos, del instrumento legislativo, que va completamente relacionado en la democracia representativa con los partidos, ¿verdad? Y eso no se quiere enfrentar. Y ese es el problema, que cada vez va siendo peor. Y por el contrario, están viendo ahí una reformita por aquí, otra por allá, para decir que están trabajando para el servicio de la patria. Sí, doctor. Pero Rubén, si lo que acaba de pasar, la elección de Nayib Bukele, que prácticamente no tenía partido, se montó en un partido taxi para ir a la elección, y la cantidad de votos que sacó, ¿qué no toman lección de eso? ¿Qué no toman lección de que la gente está desesperada, está molesta? ¿Qué es lo que va a pasar? Están tocando el problema de los no partidarios. Si en la Asamblea Legislativa en todas las encuestas es el órgano más desprestigiado del país, junto con los partidos políticos que andan ahí jugando, que andan ahí, están en los últimos los dos. Entonces, ¿qué es lo que no entienden? Si vienen a tocar esto, lo que van a provocar es una reacción de la gente que va a poder lo mismo. Va a empezar a decir, es como un preámbulo de lo que puede ser un preámbulo de lo que puede ser en el 2021. No recibieron un castigo, acaban de recibir un castigo, bueno, quieren otro, porque la verdad que lo que están haciendo es tocando de la cara a la gente, diciéndole que van a mangonear todo el sistema y no le quieren dar lo que la gente necesita. No han hablado, por ejemplo, ellos ahorita están hablando de cosas electorales, pero cuando se empieza a destapar más, porque no se ha dicho del todo, lo que han hecho en los últimos 6 años, con la cantidad de empleados que han metido en la Asamblea Legislativa, con lo que han de activistas que no tienen ni a dónde sentarse, que solo vienen a cobrar, todas esas cosas que la gente común y corriente no sabe, pero cuando se vaya dando cuenta de lo que nosotros algunos nos enteramos de lo que está pasando ahí adentro, entonces usted va a ver la reacción del pueblo otra vez con la Asamblea Legislativa. Y eso no nos quieren entender. ¿Por qué no podemos nosotros pensar en salir de un país y salir con orgullo después de haber terminado un periodo, ya sea de diputados o de presidentes, como salió la sala de lo constitucional, con respeto? ¿Por qué no tienen que aspirar ellos a ser también salir respetados por la población? Solo algunos están manejando porque se llenan las bolsas. Bueno, se ha generado desde luego muchas inquietudes, muchas reacciones alrededor de esta decisión de hacer estos dos tipos de reformas que conocimos ya el día de ayer. El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, dice advierte que la reforma violenta la sentencia de la Sala. Además, dice, es previsible que cualquiera lleve una demanda o le pida a la Sala que dé una resolución de seguimiento a la resolución vigente. Ayer, en mi programa de radio, hicimos un contacto vía teléfono con Leonardo Bonilla y decía, él no descartaba el momento en que podría recurrir, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia a interponer, desde luego, una demanda por lo ocurrido el día de ayer. A esto se suma, ¿lo tenemos? Se suma Johnny Wright, también tilda de retroceso y bloqueo a los no partidarios. El exdiputado del partido Arena afirmó que de inmediato habrá demandas ante la Sala de lo Constitucional por el decreto aprobado. Sí.
Ahí están ya las primeras, pero digamos, el problema es que voces. no se fijan en el problema constitucional que se está echando y la violación que hay a la naturaleza del voto en la democracia, que el voto tiene que ser igualitario y nadie se puede ningún candidato se puede apropiar o ser apropiado, especialmente por la autoridad electoral, de los votos de otro. Ese es un principio fundamental de cualquier democracia. Porque si no, apliquémoselo también a los partidos políticos. Y que el que sacó más votos del partido político que coja los demás de su partido. Y entonces a ver qué sale. Lo que saldría es una barbaridad. En ese sentido hay que tener los límites del sistema democrático, hay que respetarlos. Y no porque creamos que es bueno o que es mejor el voto individual o el voto independiente o el llamado voto independiente, porque no hay ninguna garantía. Bueno, el voto cruzado estaría entonces... El voto cruzado es otro problema serio. Sí. Por eso estoy diciendo que ahí hay una problemática seria que con una buena intención, diría yo, de la Sala de lo Constitucional de abrirle más, de clarificar, creó una serie de complicaciones para el sistema electoral. Le dejó al Tribunal Supremo Electoral la piedra, ¿no? ¿Cómo de que ellos regularon? El tribunal, que es tribunal, va a poder decidir cómo se juega con el voto ciudadano y que lo que es de este se lo pasa a este otro? Eso es un absurdo lo que han cometido. Y lo que se ha hecho ahorita con esta resolución de la Asamblea es corregir el absurdo que se había cometido anteriormente. Entendido el tema. No lo demás. Okay. Yo no me meto a todas las otras reformitas que hacen. Sí. Y además, insisto, ese no es el problema fundamental. Todos los atestados más que hay alrededor de todo esto, pero sí se da esto en el contexto de una transición de gobierno. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por sintonizarnos. Son las 6:59. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López. Saludos muy cordiales a quienes están desde luego conectados a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter. Compártelas con sus contactos. También está nuestra aplicación Megavisión Go para que usted pueda sintonizarnos en su teléfono móvil en cualquier lugar. Nos vamos a la pausa y regresamos con este otro tema que me parece que es interesante, sobre todo en el contexto de una transición de gobierno que tenemos, de una comisión que está prevista reunirse para este día y poder establecer los mecanismos de poder coordinar toda la parte protocolaria para esto y por supuesto también de aquellos que estarán presentes, mandatarios en el evento. Información del tráfico también tengo para ustedes. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta la Monseñor Romero para que usted pueda tener una mejor lectura de cómo está el tráfico por esta importante arteria que conecta el sector que cruza el sector de la Jerusalén, conecta con los próceres y por supuesto aquí estamos viendo ya el trayecto hacia el occidente del país. Así está el tráfico para que usted pueda tomar en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU.
como ya estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, qué mejor información la que nos ofrece el Instituto Salvadoreño de Turismo y por supuesto Karen Avilés, que ya está lista para darnos la información. Adelante. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan y les cuento que el Parque Acuático Los Chorros es un impresionante icono turístico en El Salvador y que por cierto nos trae muchísimos recuerdos tanto de infancia y adolescencia. Te hago la atenta invitación que en Semana Santa hagas tu ruta en este bonito lugar y disfrutes este domingo 21 de abril de la orquesta Yo Cambio Pan. Refresca tu verano con Elis Tú. Con esta información, yo regreso la señal al estudio. Gracias, Karen, por esa información. Continuamos acá en nuestro programa, en nuestro set, con nuestros invitados, el doctor Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Washington. Nos acompaña el doctor Rafael Lorenzana, también expresidente del movimiento Mire. A ver, voy a aprovechar un poco, hacer el análisis de lo que hemos estado observando en la Asamblea Legislativa, en el contexto de lo que ahora está también el país muy a la expectativa, ¿verdad? El traspaso de mando, una transición en la que para este día, por cierto, se tiene previsto ya una convocatoria en la que se espera que asistan miembros de Cancillería, Asamblea Legislativa y también del gobierno entrante para poder ultimar detalles. Es un poquito a la expectativa de mucho de lo que puede pasar, ¿no? Aparte de que también no se conoce todavía quiénes están o quiénes podrían estar integrando el gabinete de gobierno. A ver, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen con relación a esto? Bueno, a ver, bueno, mire, yo creo que, de nuevo, yo creo que en un país donde tenemos los problemas que tenemos, y lo que hay que enfrentar y lo que va a enfrentar el nuevo gobierno, yo estaría pensando en los miles de millones que tengo que pagar dentro de un año o año y medio de la deuda del país, de dónde los voy a sacar, porque ese sí es un problema de fondo. Venirse a pelear, porque si va a ser aquí o va a ser allá, ¿por qué no encuentran una salida? Que el presidente, si es lo que quiere decir es su discurso frente al pueblo y tiene el nuevo presidente todo el derecho de decirlo, que simplemente ponga una pantalla grande en el lugar donde ha convocado a la gente, que lo pongan la banda en la Asamblea Legislativa donde la Asamblea decida, porque es un acto de la Asamblea Legislativa, no del nuevo presidente. Y eso es lo claro, y desde allí le transmite cómo le ponen la banda y de ahí les dice muchas gracias a los diputados, se va y se pone a decir su discurso de toma de posesión frente al pueblo, que es lo que él quiere. Creo yo que se pueden encontrar soluciones a estos problemas si nos ponemos a pensar en país y no en mi capricho. Y eso es lo que a mí me preocupa de toda esta situación. A mí, doctor, me da una tristeza ver que cuando tenemos un problema de miles de salvadoreños que están detenidos en la frontera en los Estados Unidos, a donde nos están amenazando con quitarnos la ayuda económica de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, estamos ante una situación de emergencia, cuando no hay que tener, no sé qué puedo decir. Cuando veo a esos niños que los separan en la frontera de los Estados Unidos y los meten en prisiones, en cajas de metal donde los están escondiendo, el sufrimiento de las familias. Y aquí estamos peleando para dónde vamos a tomar la protesta del presidente. Y aquí estamos peleándonos con Honduras cuando tenemos que estar uniéndonos para poder hacer el problema del Triángulo Norte que nos está afectando a todos, que nos van a quitar la ayuda, que nos están bloqueando la gente, que no queremos que no quieren que la gente emigre. Y nosotros no estamos preocupados por buscar cómo crear facilidades para que se crean inversión en el país, empleos para los salvadoreños sin que no se tengan que ir a pasar esos sufrimientos. Y estamos peleando aquí porque a dónde lo van a juramentar al hombre. Y por otra parte me molesta el autoritarismo que quiere poner el presidente electo, si el presidente todavía es el Sánchez Serén. Y él va a ser presidente después de que lo juramenten y le corresponde a la Asamblea Legislativa juramentarlo. Lo que van a hacer ahora, lo hubieran hecho hace 20 días, 30 días, qué sé yo, si tanto les surgía, a veces reunido y decir cómo lo vamos a hacer.
No hay que ser intransigente, vaya, si lo quieren ir pero tienen que tener, como dice la Asamblea, ciertas medidas mínimas de seguridad. Porque está pasando un fenómeno bastante feo, que ayer me decía una persona bastante conocida, me dice, mira, yo estoy empezando a quitar cerrar mi Twitter, porque la verdad que no se puede opinar, y sobre todo la gente que sigue al presidente electo, uno de insultos y nada se puede decir. Han habido hasta amenazas de que las personas que lo critiquemos o digamos algo que no les parece nos van a agarrar a pedradas digitales. Todo ese tipo de situaciones que se están dando son preocupantes. Si tuvimos problemas con los partidos políticos y queríamos poner a una nueva persona y eso se hizo, el pueblo lo hizo, está bien, pero entonces hagámoslo propositivo. No sigamos en esos pleitos infantiles y de situaciones que no tienen importancia. ¿Cuál es el problema? El gran problema de que la juramentación sea aquí o sea allá. El problema del país son otros. Rubén mencionaba la deuda. Ahora nos estamos echando a pleito con Honduras cuando debíamos de estar unidos con Honduras y Guatemala porque tenemos un ataque fuerte del Triángulo Norte y tenemos una cantidad de nuestros conciudadanos que van para las fronteras de los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que da tristeza que no se tengan las prioridades claras. Ok, para este día se tiene previsto ya una reunión previo a lo que podría ser esa comisión coordinadora para la transición. Vamos a estar muy a la expectativa de lo que pasa, pero tocaron un tema que me parece que es interesante también ponerlo sobre la mesa y es los retos que como país deberá enfrentar el nuevo gobierno. Creo que es importante un poco captar la atención de lo que puede venir por delante en los primeros días de cambio, ¿no? Siempre hay una expectativa de gobierno para poder comprender cuál va a ser el rumbo del quinquenio, ¿no? A lo que se va a seguir, doctor. No, yo sí creo que estamos en una situación privilegiada, diría yo, porque en primer lugar el pueblo ha hablado y ha dicho queremos a este señor de presidente. Y yo creo que como demócrata lo primero que tenemos que hacer es respetar esa decisión del pueblo, pero respetarla críticamente, en el sentido de decir, bueno, usted es el presidente, veamos por dónde quiere que el país camine, en qué se puede apoyar, presidente, pero también en qué lo vamos a criticar, porque esa es la democracia. Y para mí esa es la actitud que debemos de tener frente al nuevo gobierno, de darle el espacio para que diga. Desgraciadamente los eventos que hemos podido ver en la antesada, dijéramos, de la toma de posesión, realmente no nos indica por dónde que se quiere ir a los problemas del país, sino que más bien representan intereses como muy particulares, muy de momento, pues. Y así no se puede gobernar el país. Yo le digo, yo creo que estoy esperando a ver qué es lo que el presidente diga. Yo tengo mucho interés en su discurso. Ayer tuvo una reunión interesante con el cuerpo diplomático. Salieron muy optimistas. De hecho, esta mañana algunos diputados, algunos que asistieron al evento, pues salieron optimistas. El presidente electo ya giró invitaciones para el acto de traspaso a los embajadores. Bernhard Garzai, embajador del Reino Unido, fue una velada privada y cordial en la cual el presidente electo compartió sobre los temas de interés del país. Decía Renato Sepúlveda, embajador de Chile, hizo un llamado a colaborar y cooperar con su gobierno y los que estuvimos ahí manifestamos nuestro interés de hacerlo. Indudablemente, pues si es que el asunto más grave para mí, como que lo menciona Rubén, es el problema de la incertidumbre. No sabemos el rumbo que este presidente le va a impedir al país. Nosotros no vemos, por ejemplo, un presidente que llega con un partido pequeño, a través de un partido pequeño, que no tiene representatividad en la Asamblea. Pues yo lo que estaría viendo que estarían negociando ya con las diferentes fracciones, si las elecciones ya pasaron, si la gente ya castigó al FMLN, Arena, los demás partidos y le dijeron a él, vaya, usted va a ser el presidente, pero los otros tienen que comprender que tienen que colaborar con él y él tiene que entender que necesita la colaboración de la Asamblea. Entonces no se puede trabajar de esa manera para estarse peleando porque a dónde me van a ir a juramentar o no me van a ir a juramentar. No es el punto principal para El Salvador. Tenemos un problema serio con los inmigrantes. Ese problema es un problema, es humano, es duro. Y ahora tenemos la amenaza de que nos van a quitar la ayuda económica que nos ha servido de los Estados Unidos por muchos años. Y estamos agarrando pleito con Honduras
cuando realmente lo que nosotros tenemos que enfrentarnos y ver cómo nos unimos en Centroamérica. Si cada país es responsable, puede ser que a los hondureños no les guste que sea electo al presidente Bukele, pero ese no es el problema de los hondureños, el problema de los salvadoreños, como el problema de los hondureños es el presidente que tienen. Pero nosotros tenemos que empezar a ver el rumbo del país. Mira, hay una incertidumbre. Por ejemplo, otra cosa que no me parece, el presidente dice, no nombro el gabinete porque me lo van a empezar a criticar. Y no se va a poder. No se va a poder decir, la ciudadanía no vamos a poder decir, mire, esto me gusta, esto no me gusta. Si esta es una democracia. Y si el presidente cree que entonces nos lo va a denunciar hasta que ya los tenga nombrados y que ya nadie le pueda decir nada, no sé, la gente va a seguir criticando si las cosas no están bien. Es más, lo que sí sería interesante, porque si usted habla con diferentes personas e instituciones, el negocio, por decirlo así, la actividad comercial de El Salvador está detenida. Se ha detenido porque la gente no sabe para dónde vamos. Como yo le digo, mire, presidente, si usted fue presidente electo, si usted fue alcalde 2 veces por el FMLN y andaba con el FMLN, ahora va a Washington y da un excelente discurso en la ET Foundation, que es lo más de derecha que hay en los Estados Unidos, representa la más derecha. Y dice, bueno, primero, en cierto modo estamos confundidos. Y segundo, viene y le dicen a los policías que suelten a los delincuentes, o si no los va, cuando usted llegue les va a hacer algo. Entonces, hay mucha confusión. Cualquier ciudadano no entiende para dónde vamos. Y esas son las cosas de rumbo, de sentarse, de darnos alguna idea. Pues con el gabinete tendríamos alguna idea para dónde vamos, con el nombramiento de un gabinete que yo le pido a Dios que sea como el de aquellos tiempos, que eran gabinetes de la más alta calidad. Pero no nos quiere decir todavía. Ok, a esto se suma, y voy a correr un poco en el tiempo porque estamos casi concluyendo con nuestra primera parte del programa. También el tema migratorio en esta reunión con los cancilleres, con los diplomáticos, salió a relucir. Este es un problema que se da a partir de la mención que hace el presidente Donald Trump de suspender y recortar la ayuda para el país. Todavía esto nos deja un espacio gris para poder arrancar con buenos brillos, y sobre todo porque el presidente electo ha dicho que espera que el día que él asuma se reactive la ayuda para El Salvador. Mire, el problema de esto es que en primer lugar hay que saber qué tipo de ayuda puede manejar el presidente de los Estados Unidos y cuál no puede. O sea, básicamente para El Salvador hay 3 tipos de ayuda. La ayuda que se llama discrecional, que es un montón de millones de dólares que le dan al Departamento de Estado para que lo reparte en el mundo. Esa sí la puede cambiar. En el caso nuestro eso anda por los 140 y pico de millones de dólares nada más. Ha ido disminuyéndose en los últimos 3 años. La segunda es la más fuerte, que es la del milenio. Esa no la puede tocar porque esa es una decisión del Congreso de los Estados Unidos. Y tiene que ser el Congreso entonces el que autorice cortarla, y no lo va a autorizar el Congreso de los Estados Unidos. Y está la otra, la CARSI famosa, que es 900 y pico de millones de dólares para todo Centroamérica, con prioridad al Triángulo Norte. Que el presidente tiene más probabilidades de tocarla, o por lo menos de suspenderla. Puede suspenderla, no la puede quitar, porque eso está en el presupuesto de la nación. La primera, lo de los 140 y pico de millones, esa no está en el presupuesto específico para El Salvador, sino que es un paquete grande que le dan al gobierno. Esa es la que nos puede tocar. En otras palabras, si quiere cortar la ayuda el presidente de los Estados Unidos, lo que nos quita son 147 millones de dólares. El país no se va a acabar por eso. Claro. No se va a acabar. Usted no conoce mejor eso, ¿no? No gusta. Pero hay que saber eso. Segundo, eso es un Twitter del presidente de los Estados Unidos. Eso, hay una declaratoria del ministro de Relaciones Exteriores que por supuesto le va a hacer caso a su presidente. Pero como mantiene relaciones diplomáticas con El Salvador, y esas 147 millones están hechos en base a acuerdos entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, tiene que haber una comunicación oficial
del gobierno de los Estados Unidos al de El Salvador diciéndole que se la corta. Eso no aparece por ningún lado todavía. Entonces, como conocemos cómo está operando Trump, que dice cualquier cosa en sus Twitter y después eso no sucede en la realidad, yo esperaría que no tenga ninguna repercusión. Estoy esperando. Y no si la tiene, es pequeña, o sea, el país no se está cayendo. Aprovecho un poco los minutos que me quedan para contestar algunos tweets. Milena Mayorga nos escribe, dice: Ernesto, yo voté que no, es decir, por la reforma en cuanto al tema de los no partidarios, porque es un trato desigual ante la ley, se debe equiparar al que está en desventaja, eso se llama equidad. Y es un temor de los partidos políticos ante una inminente amenaza de más no partidarios. Dice, un voto no hace la diferencia, pero sí hace diferencia la crítica y el incidir en lo malo que hacemos. Es bloquear un nuevo matiz de la democracia, dice ella. Por otro lado, tengo acá, ¿qué piensan ustedes de la no asistencia de Maduro como invitado a la toma de posesión, el presidente de Nicaragua y también en este caso pues de Honduras que estamos hablando? Doctor. Bueno, yo ahora mencioné que me parecía que el presidente de Honduras es vital, la relación El Salvador-Honduras es vital, somos nuestros hermanos. ¿El de Nicaragua no lo ve así? Dificultades. ¿Cómo no? Pero a eso me voy a referir. Pero el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela son un poco diferentes. Son un poco diferentes porque son por ejemplo, el caso de Nicaragua, con toda la represión que tiene en este momento para los nicaragüenses, nosotros tenemos relaciones de pueblos a pueblos, tenemos nosotros que respetar eso. Pero cuando tenemos un gobierno como el de Nicaragua, sí, ahí le daría la razón, donde no tenemos mayores situaciones en común en este momento y que las relaciones son tensas. La de Venezuela ni se diga, cuando que atropellan a la ciudadanía, que abusan de la ciudadanía, yo hasta ahí no me molestaría, pero sí me preocupa lo de Honduras, porque los hermanos hondureños, si una cosa este país, El Salvador, tiene dependencia económica, es sobre todo con Guatemala y con Honduras inmediatamente. No digo que no haya importancia con Nicaragua también, pero ese tipo de cosas en este momento, vuelvo y repito, el país tiene problemas mucho más importantes y más serios que estarnos peleando y estarnos ya de antemano poniéndonos en problemas con países como, sobre todo yo defiendo la situación de Honduras, me preocupa la de Honduras, pero la de Nicaragua y la otra sí creo que hay un montón de elementos de derechos humanos que también tienen que jugar, tienen que darse, y ahí sí apoyaría yo, en lo personal. No me molesta que no los inviten. Que el de Venezuela y Nicaragua. Sí, por eso. Por las características con las que su gobierno está... El abuso de la población de ambos países es realmente de los derechos humanos. Uno también tiene que reaccionar y de alguna manera tiene que dar el país idea de para dónde va. Pero vuelvo y repito, me preocupa sobre todo en esta situación coyuntural que estamos con los Estados Unidos y el Triángulo Norte, me preocupa que estemos con esas situaciones, porque ya vi videos de reacción, ya están circulando videos de reacción de ciudadanos contra el gobierno de El Salvador y asusando a la gente en Honduras con cierta razón. Sí, doctor. Yo coincido realmente, pero los casos son distintos. Primero, en el caso de en el caso de Venezuela y de Nicaragua, hay una reacción internacional en contra de esos gobiernos. En el caso de Venezuela es mucho más grave porque hay dos, en el término del reconocimiento internacional, hay dos gobiernos, el de Guaidó y el de Maduro. O sea que en ese sentido, normalmente lo que se hace en estos casos, como es una invitación diplomática y se tiene relaciones con el país, lo que se hace es no girar invitación y punto. En Nicaragua da lo mismo que se la giren o no, Daniel Ortega no sale de su país, porque no puede salir de su país en este momento. Además, su enfermedad no le permite andar en este tipo de cosas, no va a ninguna, excepto una muy rara, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no invitar a Nicaragua me parece que es un gesto incluso de solidaridad con el pueblo nicaragüense, que está en la calle, que está peleando y que están en una negociación de cómo se va a ir el gobierno. Y de Venezuela no se diga. Pero el caso de Honduras es una torpeza diplomática. Eso creo yo que es un error diplomático, porque esto ya crea para lo que tiene que ponerse de acuerdo el gobierno de El Salvador con el de Honduras y el de Guatemala
porque somos el foco del ataque de los Estados Unidos, ¿ya? Y su Y si lucha no nos contra los ponemos problemas. juntos, Ok. no vamos a estar con pleitos internos innecesarios. Interesante, esta semana hemos tenido un balance de opiniones, desde luego el equilibrio en cuanto a los enfoques que se tienen de estos temas como tal. Así es que vamos a agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Está con mucho gusto estar aquí. Gracias, nos vamos a la pausa y cuando regresemos conversamos con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registro, el CNR, con relación al trabajo que se desarrolla y sobre todo también a este momento de transición hacia el nuevo gobierno. Vamos a hablar también del contrato colectivo de trabajo. Hay denuncias de sus trabajadores sobre violaciones laborales y otros aspectos también importantes que colocan en el quehacer de la modernización esta importante institución. Así es que esto en cuestión de minutos. Regresamos. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Rogelio Canales, director ejecutivo del CNR, con quien este día vamos a hablar sobre el trabajo que desarrolla la institución en el marco de la transición hacia un nuevo gobierno y por supuesto también sobre su reacción en cuanto a las protestas que han estado llevando a cabo los trabajadores y sobre todo también para el paro laboral que este día, por cierto, han anunciado trabajadores del CNR. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar aquí en este bonito programa, Diálogo con Ernesto López. Es un placer y estoy a su disposición. Bueno, quizás vamos a comenzar primero por conocer cuál es la postura, su reacción en torno a esta serie de protestas que hemos estado viendo en días anteriores de los trabajadores del sindicato del CNR y precisamente con el anuncio de la paralización de labores este día. Antes que entrar en eso, quiero decirle de que la institución, el CNR, está posicionado en una de las mejores instituciones del país en cuanto a el desempeño y en cuanto al servicio que se ofrece al público. De hecho, en los últimos años y particularmente en el año 2018, hemos tenido el reconocimiento de varias instituciones y certificaciones sobre el trabajo que realizamos. Un reconocimiento de iniciativas sociales para la democracia como la primera institución en transparencia entre 95 instituciones del país. Segundo, un reconocimiento por el Instituto de Acceso a la Información Pública por tener procedimientos, documentación y procesos claros en torno al acceso de la información pública. También hemos tenido reconocimiento por parte de buenas prácticas que hemos realizado por parte de la Secretaría de Gobernabilidad de Casa Presidencial. Reconocimiento por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Importante, reconocimiento por el Tribunal de Ética Gubernamental, por toda la práctica ética que hemos tenido. Certificación por parte de una auditoría internacional en cuanto a calidad, sometidos a las normas ISO 9000-2015 y 4 auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República, en donde nos declaran una institución limpia, con una hoja limpia y con recomendaciones a continuar en ese proceso y que seamos ejemplo para otras instituciones. Bajo ese marco, eso es el producto, mejor dicho, de todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de la administración, por parte del personal de la institución, toda la gente que se ha integrado y volcado al trabajo, y es el premio que se tiene a la buena gestión.
Nosotros hemos siempre tenido la posibilidad de poner las cosas en orden, y antes que el señor presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, nos llamara a poner todas las cosas en transición, entrega de informes y entrega a la nueva administración, ya nosotros nos habíamos preparado para eso. Y tenemos... ¿Todo en orden? Todo en orden, todos los proyectos ejecutados, todos los proyectos en ejecución y todos los proyectos por ejecutar, para que la nueva administración tenga perfecta claridad de qué es lo que se encuentra en la institución y a qué atenerse en el desarrollo. ¿Se han acercado miembros del equipo de transición del nuevo gobierno? Aún no, porque me parece de que eso en primer lugar será a nivel central. Hay una comisión nombrada por el presidente de la República para que los representantes del presidente electo lleguen, se pongan de acuerdo y hagan el proceso inicial, el proceso central. Después vendrán las subcomisiones que se encargarán de ir a cada una de las instituciones para hacer lo propio. De manera de que nosotros estamos listos con toda la documentación, con toda la información y entregándole al nuevo gobierno una institución bien posicionada en cuanto a los servicios y en cuanto a la legitimación, a la aceptación y confianza que el público tiene sobre la actuación del CNR. ¿Hay motivos por los cuales se pueda considerar que el CNR se ha prestado a hacer contrataciones de último momento, como en algún momento han denunciado en términos generales de lo que está pasando en la administración pública? Ese es uno de los puntos que, a partir de algunos tweets que ha mandado el señor presidente electo, nosotros tuvimos a bien, pero por recomendación del propio presidente de la República, suspender toda movilización interna. Es decir, que no hubiese contrataciones para llenar plazas vacantes en los últimos meses, que no se crearan nuevas plazas, que no se diera esos cambios, traslados de personal que está en posiciones políticas a posiciones técnicas. Es decir, cumplir con la responsabilidad ética que le corresponde a todo titular de una institución. ¿Tienen ustedes la auditoría y el trabajo y el acompañamiento de la Corte de Cuentas de la República? Sí, como le decía, 4 auditorías hasta el 2017, falta la del 18, que es la que se hace ahora. Me refería en el sentido muy en particular de este periodo en el cual hay un canon aún no, de transición. A ese me refería. Parece de que la Corte de Cuentas va a acompañar a la Comisión Central en la transición y entrega de la información y la responsabilidad. En ese sentido, una vez realizado eso, me parece, se derivará para todas las instituciones subcomisiones también de la Corte de Cuentas para supervisar ese proceso. Estas denuncias que se ven ahí públicamente y que involucran a la institución como tal, y a otras, como tal, no va para el caso con el CNR. Con nosotros aún no. Con algunos funcionarios actuales. Vea. Se conocieron de algunos, ¿no? Ernesto, no. Nosotros tenemos, como decía, una hoja limpia. Aquí nosotros nos atenemos a las autoridades que lleguen, que van a hacer las auditorías correspondientes para constatar no solo lo que nosotros decimos, sino los hechos dentro de la institución. Pero nosotros nos hemos caracterizado por desarrollar nuestra actuación sobre la base de principios claramente establecidos: transparencia, legitimidad, equidad, ética, sujetos a toda norma anticorrupción para que las cosas se hagan transparentemente. Me voy a hacer una pausa comercial. ¿Por qué los trabajadores del CNR se van a huelga? ¿Sí? Se van a paro, a suspender labores. Ellos demandan y protestan precisamente por incumplimiento al contrato colectivo y nivelaciones salariales. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto
Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, ocupando un poco la voz o el papel, asumiendo el papel del ausente y de los trabajadores que en algún momento demandan y sostienen y protestan porque no se ha cumplido precisamente con algunos acuerdos que establece el contrato colectivo en cuanto a nivelaciones salariales. Rogelio, usted, ¿cuál es la postura que tiene? El CNR es autosostenible, ¿no? No recibe un presupuesto, sino que se sostiene presupuestariamente de sus ingresos. Fíjese, Ernesto, que en la ley de creación del CNR se establece de que es autónoma en lo administrativo y financiero. Nosotros normalmente en estos 5 años hemos estado creciendo en los ingresos institucionales a un promedio casi del 4% con relación a los años anteriores. Esto significa que hay un acumulado cercano al 20% en crecimiento durante los 5 años de gestión que hemos tenido. Hemos crecido arriba del promedio de la economía, del crecimiento de la economía nacional. Y a partir de eso, entre ingresos y egresos, nosotros hacemos nuestra operación final y el excedente en positivo se le pasa al Estado, al Fondo General de la Nación. ¿De cuánto es ese excedente que se le pasa? Depende de las circunstancias. Hay veces, han habido hasta de millones de dólares, pero hay veces 500, 400 mil dólares, y ha habido épocas en donde hemos salido a tablas, ¿verdad? Por las inversiones que hemos hecho. Entonces nosotros tenemos esa capacidad. Usted tiene 10 años, ¿no? Yo tengo, voy a cumplir 5 años de estar en la gestión. ¿Quién estaba en el CNR anteriormente? Anteriormente estuvo el doctor Enrique Argumedo, y antes el licenciado Fernando Batre. Sí, perdón. Pero en las gestiones anteriores estuvo Gerardo Zubillaga, estuvo Félix Garrizafie también. Y Silverio Enríquez Toledo. Bueno, con respecto al punto que me plantea, mire, en el país hay una gran desocupación, hay demanda de empleo, hay profesionales que al no encontrar una fuente de trabajo deciden irse del país a buscar nuevos horizontes, el sueño americano y otras cosas. En el CNR es una institución que está ubicada entre las mejores pagadas del país, es decir, tienen por sobre el promedio normal que se tiene en el mercado laboral de las instituciones públicas. El CNR está en muy buena posición. Yo diría de que los compañeros que están en la junta directiva del Sindicato de Trabajadores del CNR, del gusto retosan. Mire usted. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos... ¿No tienen razón en su demanda? No tienen en absoluto ninguna razón. Bueno, ninguna. Para este día va a haber una suspensión de labores. Aquellos que quieran asistir, creo que al CNR, o hay algún plan de contingencia de atención. No, es que la entrada es libre. El que realice alguna acción en contra de los usuarios o en contra del personal, que es la inmensa mayoría, que va a trabajar, pues tendrá que atenerse a las consecuencias legales, porque es un servicio público que no puede ser detenido ni por... La Constitución dice, la ley dice que el servicio público no puede entorpecerse. Pero más aún, si ese servicio público que lo compra el usuario se deja de ofrecer, genera una cantidad de problemas, y entre los cuales falta de ingresos para la institución y atentar contra el salario, contra las prestaciones sociales de los trabajadores. Cuando nosotros llegamos, Ernesto, era usual que había cartas de despido a fin de año. Nosotros eliminamos esa práctica porque los trabajadores deben de estar en una condición de estabilidad permanente dentro de la institución, y dijimos que era lesivo a la humanidad, a la dignidad de las personas, tenerlas en esa incertidumbre que al final del año se les entrega una carta a algunos para que se vayan a su casa. Eliminamos esa práctica y por el contrario mandamos información diciendo se garantiza la estabilidad, y con eso llevamos tranquilidad a ustedes y a su familia.
cambiamos el contrato de trabajo. Eso fue en octubre del año pasado, ¿no? Lo hemos venido haciendo actualizando. desde que nosotros llegamos. Ya no hubo más cartas de despido a final de diciembre. Eso se eliminó, quedó en la historia de las administraciones pasadas. El contrato individual de trabajo era de carácter administrativo y en consecuencia eso ofrecía menores condiciones, menores beneficios que lo que nosotros dispusimos desde ese momento que llegamos. Dijimos con María Silvia Guillén, es necesario de que revisemos ese contrato de trabajo porque es lesivo a los intereses de los trabajadores y además revisemos toda la situación de la política institucional dirigida a los trabajadores que debe ser objeto de revisión porque había un desorden tremendo. Ese contrato individual de trabajo se revisó a medios del 2015. ¿Y qué implicó eso? Implicó ni más ni menos que pagar el aguinaldo al final del año del 2014. Nos manda el Ministerio de Trabajo a que hagamos un pago de $524,000 por todos porque se estaba pagando mal el aguinaldo al tener un contrato individual de trabajo. Y en el 2015 que estábamos revisando otros $424,000. ¿Eso qué hizo? Totalizar para el año 2015, pagar el complemento del 2014 y del 2015, $1,048,000 de incremento solo por el aguinaldo. Además de sumarse a las cantidades que ya se pagaban en esa condición, lo cual anduvo bordeando cerca de los $3 millones. Vea usted las condiciones en que se desarrolla el trabajo en esa institución. En el mes de junio se pagaba un bono de $300 solo para personas que estaban abajo de $2,000. Nosotros, y además sujeto a una evaluación, que esa evaluación de desempeño, si era mala, el empleado iba disminuyendo en su bono hasta llegar a $50 en el mes de junio como bono. Nosotros quitamos eso. Dijimos de que no era preciso hacer una evaluación para gozar el beneficio del bono, porque teníamos la obligación de hacer esa evaluación, pero para calificar, superar las limitaciones de los empleados y darles la capacitación. ¿Eso qué implicó? Que a todo el mundo se le pagó un bono, pero lo escalonamos. El bono, vea usted la justicia laboral que imperó. Para las personas que ganan $500, $750, se les dio un bono de $500. Para los que ganaban una vez al año. En junio, otro en diciembre. O sea, son dos bonos. Dos bonos. Luego, en el mes a los que ganaban menos de $1,000 se les dio un bono de $400 y todos los restantes recibían un bono de $300. Es decir, de $1,000 arriba, el que gana más ganaba menos. Eso implicó un incremento de cerca de $189,000 que llegaba hasta que se ofrecía esta prestación. Pero mire usted, vea, si es que el pueblo salvadoreño debe saber esto. Resulta de que a los que ganaban el bono de $500, ahora en este contrato colectivo último se les sube a $75 más. Y a los de 475, y a los de 375. Esto implica una cantidad importante de dinero que se paga. Se hicieron, Ernesto, 2 ajustes salariales a 800 personas en diferentes momentos. En el 2016 se hizo un incremento de $50 y en el 2018 también se hizo un incremento de $40. Eso a las personas que ganan menos de $1,000 para abajo. Eso implicó favorecer a 800 trabajadores. Es decir, ha estado dándosele el reconocimiento. Mire usted esto, subsidio para el almuerzo, subsidio para la alimentación. ¿También? Dígame si a usted aquí le dan un subsidio para que coma. No. Entonces, a eso le hemos estado dando
según el contrato vigente, para hoy, el mes de febrero, aplicamos $80 y para cada 2 meses, $40. Totaliza en el año una cuota de $280. Para que almuercen. Para que almuercen o para que tengan en su casa o que dispongan de él. $280 en el año en esa prestación. Multiplíquelo por 1.800 empleados y tiene una cantidad importantísima que desarrollar. No sé en qué momento vamos a hablar ya de la política. Hablemos ya de la parte de la política. A ver, lo que pasa es que aquí alguien me está preguntando, pero con todos los ingresos que existen y las condiciones contractuales que se han hecho, debería de darse el incremento salarial más allá de los beneficios, pregunta alguien que usted está mencionando. Vamos a ver. Incrementos salariales ya lo hicimos para 800 personas en el 2016, $50. A 800 personas en el 2018, $40 de incremento para todos ellos, para los que ganan menos de $1,000. Ahora, cuando nosotros llegamos, descubrimos que había un desorden en cuanto a los pagos, brechas salariales, se pagaba injustamente a algunos trabajadores. Y por eso se estableció que era necesario una política salarial en la institución. Nosotros decidimos eso, lo llevamos al Consejo Directivo. En el 2017 el Consejo nos mandata hacer una política integral. Okay. Hablemos de eso cuando regresemos. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde usted, si piensa realizar algún trámite en las oficinas del CNR, entiendo que está abierto, ¿verdad? Aunque obviamente los trabajadores han anunciado una paralización de sus labores. A lo cual usted reacciona que no debe de ser así, solo para terminar de aclarar, porque alguien me está preguntando. Ahí no debe de ser así, las personas deben de llegar porque la institucionalidad debe de funcionar. Aquellos que entorpezcan el libre acceso de los usuarios o que entorpezcan el libre desempeño del trabajo por parte de los empleados están cometiendo un ilícito y en consecuencia tendrán los resultados que las leyes determinan. Para eso hay medios de comprobación de quienes infrinjan las disposiciones y tenemos que tomar las medidas que sean necesarias. Todo en el marco de la ley, de conformidad a lo establecido en la ley. Ok, vamos a ver la política salarial. Hubo un acuerdo, hay un contrato colectivo de octubre, la política salarial también se firma un acuerdo salarial en diciembre, ¿no? Sí. Y muchos aducen de que esta no se ha cumplido. Cristian Guardado Flores dice que diga que él prometió que para marzo se daría el ajuste y que solo faltó que pidiera el voto. Bueno, aquí hablan del partido FMLN, ¿no? Yo no soy del FMLN y yo no soy de ningún partido político, en consecuencia no puedo mezclar eso. Yo nunca he pedido jamás en mi vida un voto para un partido en especial. En esas circunstancias como funcionario de gobierno. Bueno, mire, esta política salarial surge a iniciativa nuestra como administración. Le contaba que lo llevamos al Consejo de Dirección después de todo un proceso y el Consejo Directivo dijo, hágase una política salarial integral. Eso generaba una estructura y un ajuste salarial para poner las cosas en orden y hacer una profesión, una carrera administrativo-registral por 26 años al menos dentro de la institución aquel que llega, teniendo el menor salario para el más básico, $629, superior al que gana cualquier funcionario
de profesional, abogado, economista, en cualquier institución, un motorista, una ordenanza, según esto tendría de entrada a la institución $629. Bueno, establecimos a partir del 2018 la contratación de un técnico, de un experto que nos acompañara en el proceso. Llegamos a la propuesta final, se la pasamos a los 2 sindicatos existentes para que estos 2 sindicatos hicieran observaciones y presentaran insumos a la misma para ser incorporados en la política. Y el 19 de diciembre del año pasado, 2018, el Consejo Directivo aprobó la política. Esto no tiene nada que ver con el contrato colectivo. El contrato colectivo vigente estaba desde el 2016 al 2019. Nosotros hicimos una gestión ante el Ministerio de Trabajo para adelantar la revisión del contrato colectivo un año. Es decir, desde febrero del 2018, por iniciativa nuestra, le pedimos al Ministerio de Trabajo que nos autorizara revisar el contrato colectivo y dejar ya establecido el contrato colectivo que iría desde el 19 hasta el 2021, 3 años más. Bueno, en diciembre 19 se aprueba la política. El 31 de octubre del año pasado, con presencia de la ministra de Trabajo y con presencia de la ministra de Economía, se firma en el Día del Sindicalismo como una expresión nuestra de solidaridad y de identificación con esa causa, se firma el contrato colectivo, que estaría vigente desde que lo reconozca el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo emite su resolución. El día 13 de febrero de este año lo declara que no es contrario a derecho y en consecuencia vigente a partir de ese día. Bueno, ¿qué pasó? Vea las dos cosas. Sí. Tiene contrato colectivo en febrero, pero nosotros ya tenemos política salarial el 19 de diciembre del año pasado. El contrato colectivo dice en su cláusula 32 que el CNR contará con una política salarial. Ya la teníamos. Es decir, el CNR cuenta con una política salarial. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que yo anduve diciéndole a las personas que ya el Consejo Directivo había aprobado la política en diciembre y que la íbamos a implementar a partir de marzo. Pero usted sabe, Ernesto, lo que aquí se ha discutido en este set por muchas personas, que el presidente electo, una vez que fue elegido el 3 de febrero, mandó a que no se movilizara nada. Nada de eso. Nada. No. Entonces el atraso es porque el presidente llamó a que no se hiciera ese tipo de incrementos de salario, traspasos, nuevas contrataciones. Lo dice el presidente electo Nayib Bukele. Y esa es la razón por la cual no se ha aplicado el ajuste salarial. Pero la razón fundamental es el poder instituido, el poder del presidente Salvador Sánchez Serén, que a través del ministro de Hacienda, que es el ente encargado, rector de la política fiscal, de la ley de responsabilidad fiscal, ordena que no se hagan incrementos salariales, que no se hagan movilización. Hay instrucciones precisas. No podemos nosotros rebasar esas decisiones. Ahí está la esencia del por qué no se ha aplicado la nivelación salarial. El mandato del presidente electo Nayib Bukele, el llamado a que no se haga este tipo de situaciones para evitar distorsiones. Pero y el presidente actual mandata, porque todavía lo es, él mandata a que no se haga este tipo de situaciones. Exactamente. Es eso lo que por lo cual no se ha aplicado. Están en sintonía, pero además hay advertencia. ¿De quién? Advertencia de Bukele y del mismo presidente Sánchez Serén. ¿En qué sentido? Que violente las instrucciones será objeto de investigación y sanción. ¿Y usted no quiere ser investigado? No, yo no quiero ser sancionado. Sancionado ni investigado. Pero no solo yo, sino que el Consejo Directivo, que es el que ha decidido poner en stand-by la situación hasta que llegue la nueva administración. ¿Me quiere decir que usted lo que está haciendo es cumpliendo
lo que ellos han acordado. No tenemos otra alternativa. Okay. Dígame usted qué haría usted en esta situación. Igual condiciones. Cumplir, no podemos dejar de cumplir las instrucciones. Que sea el nuevo gobierno el que al final ya tenga la potestad de poder cumplir. Falta un mes y todos creen en la capacidad del presidente Nayib Bukele de identificarse con las causas de los trabajadores, y yo creo que esa política la va a mejorar. Ok, interesante. Me queda claro esta mañana, a raíz de la denuncia, la demanda, asumiendo el papel de los trabajadores que sostienen que no se ha cumplido con el incremento salarial, pero ya nos da las razones por las cuales esta no se ha hecho. Brevemente, le doy 10 segundos porque se nos fue el tiempo. Solo advertir de que si se comete cualquier ilícito, si hay difamaciones, si hay calumnias, si se comete cualquier arbitrariedad, que se sepa que hay procesos también que vienen. Ok, me queda claro las razones por las cuales no se hace o se pone, digamos, vigente este acuerdo con los trabajadores, ¿verdad? Un mandato manda el nuevo presidente y el mandato del otro que tampoco se hagan este tipo de movimientos. Perfectamente. Gracias, Rogelio, por haberme acompañado. Muchas le agradezco. Gracias a usted, Ernesto. Gracias a ustedes también. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.